Hebreos 13. Hebreos 13. Bueno, dice así la palabra: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Este versículo que habíamos explicado un poco ayer, pero no lo habría alcanzado a desarrollar totalmente como quería, ¿no? Vemos que estamos hablando estuvimos hablando de la figura, cómo los animales sacrificados eran quemados fuera de la ciudad, o sea, del campamento más bien. Y así también explicábamos que Cristo también padeció fuera de la ciudad porque en ese sacrificio era su imagen, pero estaba mostrando en una figura el rechazo de los judíos cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces reflejamos también en esa figura que como Cristo fue rechazado, si nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, seguimos el mismo camino y tenemos un pedacito de Cristo, vamos a decir, en nuestra vida, también vamos a ser rechazados por causa del camino. Y entonces acá da un consejo en el 13:13 cuando dice: salgamos pues a él dice, fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su afrenta, llevando su rechazo, dice. El mismo rechazo que él sintió, fuera del campamento, salgamos, sigamos sus pasos, salgamos a él, dice. Y dice, mostrando eso, entonces estamos aceptando el sacrificio de Cristo, donde padeció fuera del campamento dice, por causa del pecado, para llevar las culpas, los pecados de la humanidad. Así como el animal sacrificado fuera del campamento pagaba la expiación o era el sacrificio por el pecado, así también Cristo de la misma manera lo que padeció fue a causa del pueblo que iba a tomar, del pueblo que iba a creer en él. Y dice así la palabra en Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Vemos cómo lo dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, dice la palabra, a sí mismo. Entonces, yo lo que sacaba acá es que solo tomando la cruz podemos seguir el camino, o seguirle el camino que Él nos dejó trazado. Y como dice, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que cada día uno se tiene que humillar, cada día uno tiene que confesar sus deseos, el pedir perdón, el querer hacer sus planes, porque nos aleja de los planes del Señor. La misma palabra dice que el pensamiento del Señor no es el nuestro cuando estamos en nuestros deseos carnales. Y para poder seguir al Señor, justamente lo que tenemos que hacer es crucificar nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Padre y no la nuestra. Eso es humillarse, eso es tomar la cruz para poder seguirle. Ninguna persona va a poder seguir el camino que traza Cristo si no hay arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento lo que vamos a hacer es nuestra voluntad y no la del Padre. Y hay cosas difíciles que vienen en la palabra porque en nuestro pensamiento natural, primeramente, tenemos otra forma de pensar y segundo, nos duele, tenemos sentimientos que van en contra de la voluntad del Señor y entonces en eso tenemos que trabajar, tenemos que humillarnos, tenemos que doblegar nuestra voluntad, tenemos que encorvarnos, como dice la palabra. Y usted ve en una figura, cuando Cristo llevaba la cruz, ¿cómo la llevaba? Encorvado. Y ese encorvado está significando también hacer la voluntad de otro, porque cuando se encorvaban a una persona, le estaban demostrando que le entregamos toda nuestra voluntad y que nuestra vida está consagrada para esa persona a voluntad de Él, que vamos a hacer lo que Él ordena, así como mostraba cuando estaba explicando lo del ejército vencedor y el ejército vencido. Venía el rey del ejército vencido y el rey del ejército vencedor, cuando venía se postraba al derrotado, el rey derrotado. Entonces, ¿qué hacía el rey vencedor? Le pisaba la cabeza, porque él ponía su cabeza, se encorvaba y ponía su cabeza y le estaba diciendo: hacelo de mí lo que quieras, mi vida está en tus manos. Si querés matarme, si te querés otorgarme tu vida, yo voy a ser tu esclavo, tu siervo, voy a hacer tu voluntad. Bueno, de esa misma manera está mostrando acá
el tomar la cruz, el negarnos a nosotros mismos, que sería negarnos a nuestra voluntad para poder seguirle. Si no, es imposible hacer la voluntad del Señor si no hay un arrepentimiento, porque nuestra alma es la que se tiene que encorvar, y cuando se encorva nuestra alma vamos a hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo vamos a doblegar nuestra voluntad si no hay arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es interno, nosotros lo podemos hacerlo por afuera, podemos hacer un esfuerzo propio, vamos a decir, pero cuando estamos en desacuerdo no hay voluntad doblegada, sino que estamos haciendo porque es lo que nos mantiene a veces con vida, las conveniencias, trabajamos para el ojo, pero el Señor, por ejemplo, lo que quiere es que se doblegue nuestra alma. Muchas veces venimos a la iglesia esforzadamente, ¿no? Con esfuerzos naturales. ¿Por qué? Porque sabemos que nos conviene, porque en un momento, ¿qué pasa? La economía está mal y no nos gusta que nos vaya mal en la economía. Entonces voy a la iglesia para ver si me da un poquito de salida, a ver si me ora, a ver si puedo entender la palabra, a ver qué está pasando. Entonces venimos, ¿por qué? ¿Por amor a Cristo? No. ¿Por hacer su voluntad? No. Sino que venimos, ¿por qué? Porque tenemos una conveniencia en lo natural. Lógicamente, el Señor quiere proteger todo eso, pero no se va mostrando todavía el amor, sino porque por temor muchas veces. Cuando estamos enfermos de la misma manera, uno está muy enfermo y viene, ¿por qué? Porque tiene temor a la muerte. Así también cuando tiene familia, por temor a la familia que se destruya, porque le va mal a los hijos, le va mal, bueno, al cónyuge. Entonces, de alguna manera, vamos negociando con el Señor. El Señor va poniendo esos tropiezos o esos azotes para ver si venimos. Entonces, vemos que venimos, pero no con la voluntad doblegada, sino porque nos conviene. Dice la palabra en Osea, cuando más lo llamaba, más se alejaban. Y esa es nuestra manera. Esa es nuestra manera. Te llama, pero no hay arrepentimiento. Entonces tu alma está lejos. En sí venimos y hacemos nuestra conveniencia porque no queremos perder en esta vida, porque amamos las cosas naturales, las cosas materiales. Y ese es nuestro primer estado, que no queremos doblegar la voluntad porque no la entendemos, no la comprendemos tampoco. ¿Por qué no la comprendes? Porque no hay humillación. Porque cuando entras en el estado de humillación, ahí el mismo Espíritu te revela y te da el descanso. Sentís que tu alma descansa, que tiene una paz, que es el camino verdadero, que lo que te da el mundo solamente es turbación, porque te da así lo material, pero te da aflicción de espíritu por el otro lado. Como enseñaba la palabra la semana pasada, más vale un puño lleno con paz que dos llenos con turbación, dice la palabra. Como decía también, mejor es legumbre en paz que buey engordado donde hay turbación. Entonces, mejor comida de pobres que comida de ricos, donde está turbada tu alma. Entonces, nos va mostrando, ejemplificando por la palabra, de esto de hacer su voluntad, como dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, para crucificar el pecado, para destruir el pecado, y sígame. Entonces, de la única manera que le vamos a seguir es a través de negarnos, de arrepentimiento, de tomar la cruz para crucificar. Porque primeramente está el arrepentimiento, eso lleva a negarnos a nosotros mismos, o sea, a matar el pecado, y por consecuencia lleva a seguirle. Los mismos pasos que él siguió. Y dice así en Mateo 27:32. 27:32 de Mateo. Dice así la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre llamado Simón de Cirene, o sea, un hombre de Cirene llamado Simón. Cirene era un país en ese tiempo. Bueno, al norte de África se ubicaba. Y dice, llamado Simón, el cual obligaron a que llevara la cruz. Bueno, le obligaron. Y yo lo que sacaba de esto es que muchas veces las circunstancias nos obligan a tomar la cruz. Si no aprieta el Señor, si no permite ciertas circunstancias, no nos vamos a obligar. Porque cuando está todo bien, vamos a seguirle al Señor. ¿Por qué? No le vamos a seguir, ni le vamos a escuchar. Porque según nuestro pensamiento, nuestro concepto, nuestra manera de vivir, está todo bien y nos sale bien.
Entonces, ¿por qué habríamos de apoyarnos en el Señor como Salvador? Si a mí me sale todo bien. Entonces, permite ciertas circunstancias, ¿para qué? Para buscarle. Entonces, vienen ciertos perjuicios, como dice, Él hace la llaga y Él la venda, dice la palabra. Entonces, permite. Él dice también como, crea, dice, la bendición, o crea los cielos, dice, también crea la adversidad. Entonces, permite la adversidad, ¿para qué? Para buscarle. Entonces dice que le obligaron a este hombre, y este hombre, conociendo un poquito la historia, un hombre negro, Simón de Cirene, o sea, de piel negra, al norte de África, acá le obligaron a llevar la cruz. Entonces, ese color de piel que estamos diciendo de la negritud que le habla del estado espiritual en que está uno antes de hacer la voluntad del Señor, que está en pecado, habla de pecado, el color oscuro en este caso, y dice, le obligaron a que llevase la cruz. Y ese es el comienzo nuestro, lleno de pecados, las circunstancias nos obligan, hay muchas cosas que debemos cambiar a través de el arrepentimiento, del pedir perdón, pero el Señor también, como una vez enseñé, cuando enseñé la primera vez, hace ya como 15 años en esta prédica, que el Señor quiere que reconozcamos nuestra negritud, el estado de nuestra alma, y llevar la cruz con Él. Vemos, como dice también en Hechos 21:10, Hechos 21:10, dice así la palabra: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió un profeta llamado Agao, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en mano, y dice, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por causa o por el nombre del Señor Jesús. Vemos acá la palabra, como dice, por el nombre del Señor Jesús. Y bueno, esto le profetizaron a Pablo, que iba a padecer de los ancianos, que iba a ser muerto, pero él dice, en un momento cuando le quisieron impedir, los discípulos, dice: ¿qué hacéis que levantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. Entonces yo lo que sacaba de acá, este es el postrer estado. El primero es el de Cirene, le obligaron, pero acá ya hay una entrega voluntaria. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento espiritual, hay un entendimiento, y entonces en ese desarrollo uno va avanzando y va entendiendo las conveniencias, lo que quiere el plan del Señor para nosotros, y que todo el plan que tiene el Señor para nosotros, como dice, Él hace mejor de lo que pedimos o entendemos. Él da la bendición y Él nos va a dar una paz interior a través de pasar esas luchas, esas pruebas. Entendemos cómo opera el poder del Señor y el consuelo que nos da por dentro. Entonces, David dijo una frase que se puede aplicar a esto: el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces, es de mi agrado hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque siente la satisfacción, siente el bienestar, siente los frutos espirituales, siente el descanso de su alma. Entonces, uno va a buscar primeramente hacer la voluntad del Señor. ¿Hay conveniencia en este mundo natural? Sí, pero queda como secundario, porque primero tenemos que hacer la voluntad del Señor. Una vez que hacemos la voluntad del Señor, después, si aplicamos a lo material, dice que en Eclesiastés 5, dice: hay hombre al que el Señor le da las riquezas, pero no la facultad de disfrutar las riquezas con ellos. Y hay hombre que el Señor les da la riqueza y también la facultad de disfrutar las riquezas con ellos. Entonces, en este sentido, entendemos que primeramente está la voluntad del Señor. Y si yo me humillo, voy a tener descanso en mi alma. Y por lo tanto, todos los bienes materiales que están a mi alrededor van a ser para que yo disfrute, para que tenga bienestar, para que tenga descanso. Pero si hay tormento en mi alma, yo no hago la voluntad del Señor y por consecuencia está
ese tormento, ese corazón atormentado, no te va a servir ni todo el dinero, ni todo lo material, ni nada de lo que te pueda ofrecer Satanás en este mundo. Porque lo que primero necesitamos es la limpieza de nuestra alma, porque de eso se trata el descanso nuestro. El mundo dice que busca la vanidad, ¿no? Y como dice el Señor, mi paz le dejo, mi paz lo doy, pero el mundo le quiere dar una paz mediante buscar de otra manera, pero no hay resultado en ello. No hay un descanso en ello. Uno busca lo material, ¿por qué? Porque piensa que va a obtener la felicidad, que va a tener el descanso. Y muchos dicen erradamente, ¿no? Dicen, el día que junte tanta cantidad de plata, le compre todo a mis hijos, estudien, sean grandes y tengan todo. Dice, ese día voy a descansar, ya no voy a trabajar más. Pero van pasando los años, sin embargo se va encontrando que se va volviendo más grande, se va volviendo más viejo, y no encuentra el resultado, como dice la palabra del Señor. Y digas en tu corazón, cuando se encuentre, ¿no?, en la fuerza, en la casa del extraño, y diga en tu corazón, ¿cómo menosprecié el consejo de los que me instruyeron? Y como dice también en otro versículo, y diga en tu alma, no tengo contentamiento, no tengo contentamiento. Es así el mundo promete, por eso lo buscamos en esa felicidad, y pensamos que nuestra aflicción en nuestra alma es por lo que nos falta en este mundo. Y eso es una gran mentira, porque cuando experimentamos la presencia del Señor, nuestra alma descansa. Y yo no estoy hablando de cosas mayores como padecer hambre, pero estoy hablando de la codicia en sí, de que cómo no va a estar contenta esa persona si tiene un tremendo auto, si tiene una tremenda casa, si tiene una empresa, si gana millonada. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero en realidad, el que no tiene la presencia del Señor, no tiene el descanso, porque el mismo descanso es una facultad o un fruto espiritual del Señor. Por eso dice en Gálatas, paz, gozo, alegría, dice, una de las cualidades del Espíritu. Y eso solamente lo da el Señor, el sosiego para nuestra alma, el reposo para nuestra alma a través de buscarlo. Y ese buscar siempre es corazón arrepentido para poder hacer la voluntad de Él, que va a traer buenos resultados para nosotros, o sea, el descanso de nuestra alma. Ahí vamos a poder entender, cuando sentimos esos frutos espirituales en nuestra vida, vamos a poder entender lo que el Señor quiere para nosotros. Y como dice acá la palabra, en Mateo 16:23, vamos a leer desde el 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, los sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, tomándolo aparte, Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a aconsejarle, a quererle convencer, diciendo, ten compasión de ti, dice, de ti, y en ninguna manera esto te acontezca, que no te pase esto. Y le dice, pero él volviéndose, o sea, por Jesús, volviéndose le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Vemos, quítate delante de mí, Satanás. Siendo que unos versículos anteriores le había dicho, bienaventurado Pedro, porque te lo reveló el Padre que está en los cielos. Porque cuando le preguntó quién era él, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le dice, bienaventurado. Y acá lo está condenando prácticamente. Le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, cuando gobierna al ser humano los sentimientos que son apartados de la palabra, es cuando justamente está operando el espíritu de Satanás, para traernos confusión, el sentimiento. Pablo mismo lo sentía esto cuando dice, creo que está, no me acuerdo si está en 1 Corintios, en Romanos, o en 2 Corintios, en uno de esos tres libros está, en el capítulo 10 o 9 por ahí, dice, en cuanto a mis parientes los judíos, mis parientes según la carne, dice, yo mismo quisiera haber sido anatema, o sea,
Anatema quiere decir preparado para juicio, para destrucción. O sea, estaba diciendo, quisiera ser el equivocado yo y ser condenado yo, y que ellos tengan razón, estaba diciendo. Porque le dolía el no poder compartir con los judíos. Y en este caso también, con personas afines, parientes, familiares, amigos, nos duele muchas veces en nuestra alma, ¿no?, el no poder compartir lo que tenemos nosotros. Y en este caso dice así la palabra: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vemos, en su tiempo, yo siempre lo cuento, también yo fui Pedro para mi mamá, porque siempre la aconsejaba, porque a mí me dolía verla enferma, me dolía verla sufrir. Entonces siempre quería buscar salidas que la alivianaran automáticamente, salidas naturales para aliviarle el dolor. Muchas veces le daba los remedios y no los quería tomar, y muchas veces los tomaba, me dice, no me hace nada, no lo quería tomar en horario, o a veces hacía que lo tomaba pero después lo sacaba de la boca, y yo sabía sus mañas, que ella sabía que tenía que tomar la cruz y sabía que era un trato, pero yo también quería evitarle eso, y siempre le decía, si hoy tenés, antes porque era imposible curarse, yo le decía, pero hoy tenés las pastillas, las posibilidades, le digo, y hoy lo mismo que me diga, tengo calor, antes no existía el ventilador, pero ahora tenés ventilador, antes no existía el aire acondicionado, ahora lo podés tener. ¿Por qué querés vivir de esa manera? ¿Por qué querés sufrir? Bueno, en sí, ella lo entendía de otra forma. Bueno, la cuestión es que a mí me dolía mucho, entonces yo cumplía la función de Pedro en este caso, y yo siempre predicaba de la cruz, pero tampoco quería que mi mamá tome la cruz y que padezca por causa del Señor. Entonces me dolía mucho, me dolía cuando la veía enferma, tenía temores que se muera, me dolía cuando económicamente pasaba aflicción, cuando venía lo del municipio, sé que tenía muchas preocupaciones en sí, y yo quería evitarle todo, y siempre le trataba de alivianar y decía, no, pero mamá, vos no desarmé nada, le decía, vas a ver que después no van a venir más, porque es tiempo de elecciones, vienen para que se amiguen, después no te van a hacer nada, yo le dije, ese último año, no te van a hacer nada, ¿por qué? Porque van a haber elecciones y a ellos no les conviene venirte a molestar. Y bueno, pasó eso, justamente lo que yo había dicho, pero sí tenía mucha carga, mucha aflicción, muchas preocupaciones, y siempre me decía también, aparte de mi Satanás, en este caso, yo, como digo, cumplía la función de Pedro, pero no era porque, no quería que tome la cruz, o era simplemente en mi estatura, el sentimiento, y lógicamente yo creo que las personas tenemos sentimientos naturales que si no nos humillamos vamos a tomar malas decisiones, siempre malas decisiones. Entonces pedir perdón, confesar, y yo no estoy hablando de cosas, por ejemplo, que está padeciendo hambre tu hijo, por decir algo, y que vos por causa del Señor no le vas a dar de comer. No, eso no existe, según la palabra no, porque la misma palabra dice, el que no provee para su casa ha negado la fe, dice. Entonces, uno tiene que hacer lo que la voluntad del Señor dice en la palabra, traza la palabra, y después, lógicamente, buscar el bien. Y, por ejemplo, en el afecto, cuando dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me tropiezo, por ejemplo, si nosotros estamos predicando y le estamos aconsejando según la palabra para que el chico busque, o tu familia busque la voluntad de Dios, busque el camino, que se humille, estamos aconsejando bien. Y eso es la voluntad de Dios, eso es la voluntad de Dios. Pero cuando entran los afectos y le aconsejamos para mal, eso es Satanás. Entonces, son cosas que vamos a sentir porque tenemos una estatura, y yo no creo que exista la persona que diga, o sea, todo lo podemos aplicar a la familia ajena, pero cuando vemos padeciendo a nuestro familiar, a nuestro hijo, nadie va a querer padecer, porque todos tal vez pueden aconsejarme a mí, no, cortarle los víveres a tu hijo porque son rebeldes, no quieren venir a la iglesia, por ejemplo, por decir, ¿no? Y yo quiero ver si a otros que no hacen la voluntad del Señor le digo, no le dé comer a tus hijos. Y no lo van a hacer, lógicamente, porque primeramente está la casa, ¿no? Y
Bueno, o sea, la casa, la comida, el abrigo, el sustento, o sea, uno lo va a dar naturalmente. Después el Señor tratará por otro lado, porque, bueno, hay muchas cosas que se van mezclando, pero nosotros lo que tenemos que hacer es pedir perdón para poder tener esa autoridad, que ese afecto que sentimos hoy, después ya no lo citamos en el caso de que no nos gobierne para aconsejar mal o para proceder mal, sino que nosotros podemos actuar según la palabra y tengamos esa autoridad, no negándole nada. No voy a decir de salida, de irse a bailar, no estamos hablando de eso. Estoy diciendo de la comida, del sustento, algunas cosas como los estudios, ¿no? En ese sentido estamos hablando, pero duele, y uno tiene que ir humillándose, viendo cuál es la conveniencia para el alma de tu familia, para nuestra alma también, para que nos salga todo bien. Pero eso lleva un proceso, nadie está en la estatura hoy por hoy, y hay sentimiento. Y digo, el que no lo va a sentir, como en este caso, primeramente Pablo, ¿por qué no lo sentía? Porque a él le tocaba tomar la cruz, padecer, o sea, iba a sentir por su vida, pero no en afecto alrededor. Y segundo, que creo que Pablo no tuvo familia, al menos nunca nombra que haya tenido una esposa, porque le dio el Señor el don de continencia, ¿no? Entonces vemos que a la persona que le toca padecer, por ahí te puede decir eso. Y por ejemplo, mi hijo me dice, o a veces, qué sé yo, me dice mi esposa, dice, bueno, pero si estás cansado, ¿por qué no te quedas a dormir hoy? Y bueno, mañana seguí predicando. Y le digo, no, tengo que cumplir mi ministerio porque es lo que tengo que hacer. Entonces, está bien el descanso, todo, pero yo sé que tengo que cumplir. Después voy a descansar, porque si no se va a turbar mi alma. Y me agarra la pereza un día, me agarra la pereza el otro día, o el cansancio, vamos a decirlo, porque no es pereza, porque vengo cansado, porque por un trajín, por un trabajo, ¿no? Pero yo tengo que saber lo que es la voluntad del Señor. Entonces, en este caso a mí me toca, voy, pero y lo hago y lo cumplo. Pero si yo lo veo desde el punto de vista del Padre, y por ejemplo, Luanda tiene que venir a predicar todos los días, por decir algo, y la veo muy cansada, muy muerta de cansancio, le digo, como padre, el afecto me va a tomar, y segundo, que ella va a tener que tomar la cruz y yo voy a actuar como Pedro. Y le voy a decir, hija, pero no vayas, no es necesario que predique, que te esfuerce tanto. Tampoco Dios quiere que vivas cansado, que vivas para otro. Así le voy a aconsejar. ¿Por qué? Porque también está esa parte animal nuestra, esa parte espiritual satánica, vamos a decir, que nos gobierna. Entonces en esto tenemos que discernir bien y ir humillándonos para que después no nos gobierne. No quiere decir que no lo vamos a sentir, internamente lo sentimos todo, pero para que tomemos buenas decisiones, pero buenas decisiones a partir del arrepentimiento y la convicción de que es así. No tomo buenas decisiones supuestamente, pero después estoy peleando, después estoy renegando, después estoy discutiendo, no, porque eso también trae un desgaste emocional y en lugar de edificar, lo que estás haciendo es destruir. Y vemos así la palabra, como dice acá la palabra, en 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y como vuelvo a repetir esto, negarse a sí mismo es negarse a su deseo, a su camino, a su proceder. Y después dice, tome su cruz, crucifique el pecado, eso está diciendo, o su deseo, pida perdón de su deseo satánico. Y después dice, y sígame. Y sígame, y siga el camino, eso quiere decir, que yo tracé a través de la palabra. Eso está diciendo. Dios dejó una palabra, Jesucristo dejó una palabra, el tomar la cruz, para no cumplir nuestros deseos, sino lo que dice la voluntad de Dios en la palabra del Señor. Y eso nos tenemos que ir despojando para que no sea solamente de afuera, y por dentro nos estamos muriendo, nos estamos agarrando de afecto, sino que sea interno, que nos salga. Entonces ahí vamos a tener autoridad sobre la otra persona, y en esa autoridad va a haber liberación. No va a ser para tropiezo, no va a ser para pelea, no va a ser para discusiones, sino que vamos avanzando espiritualmente y vamos ganando autoridad también en nuestra familia. Amén. 1 Corintios 4:10 dice esto.
Esto es lo que había nombrado ayer. Nosotros somos los necios por amor de Cristo, mas vosotros sois los prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, vosotros sois fuertes. Vosotros sois distinguidos, nosotros somos sin honra. ¿Qué quiere decir? Acá justamente lo que estaba mostrando era el rechazo de los corintios en la primera carta de Pablo. Los corintios no le tomaban la palabra de Pablo, no lo tomaban como apóstol. Entonces había un cierto desvío, sí lo habían escuchado, pero en la segunda carta recién escribe, o al menos dicen que hay 3 cartas de Corintios, yo no sé cuál es la primera, segunda o tercera, tenemos 2, la otra sería la primera, la que se perdió, después la segunda y después la tercera, o sea, la primera pasaría a ser la segunda y la tercera, la segunda pasaría a ser la tercera. Pero él escribe en la última carta a los Corintios, como dice acá, 2 Corintios 7:11, escuchen. Porque ¿qué aquí? Dice, he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En esto habéis mostrado limpios en el asunto, limpios en el asunto. Entonces, después hubo un arrepentimiento, pero primero hubo un rechazo. Y así es el primer estado, tal vez en nuestra vida, de no entender los planes que Dios tiene en una persona crecida espiritualmente. Entonces lo vas a rechazar. Los carnales con los carnales. Mi mamá decía un dicho: el caballo flaco se rasca o anda con el caballo flaco, ¿no? Entonces, de esa manera siempre las personas buscan, que son carnales, van a buscar las personas carnales, y las personas espirituales a personas espirituales. Entonces van a buscar siempre el consejo. Pero vemos que acá, que en su primera carta lo rechazaron y en su segunda carta mostraron arrepentimiento. Y así también quiere el Señor. Muchas cosas hoy no entendemos, no comprendemos, tenemos rechazo a la cruz, rechazo al instrumento, pero cuando vayamos avanzando espiritualmente, cuando nos muestra la palabra, porque esto se lo mostró por la palabra Pablo, entonces le mandó una carta y fueron contristados en esa carta. Y dice, qué defensa, qué indignación. Entonces ahí comprendieron, ahí empezaron a entender la mente de Pablo por qué era necesario tomar la cruz. Eso le llevó a un arrepentimiento y, como dice la palabra, qué vindicación. Y en todo, os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, lo defendieron en todo, comprendieron la palabra, pero le tuvo que presentar por carta. Y así también, mostramos el pecado, lo presentamos según la lectura, para que ese rechazo que hay hoy a tomar la cruz, el decir, no, no es así, mañana diga, sí, es así, estaba equivocado yo. ¿Pero por qué? Porque la palabra trabajó, la palabra no vuelve vacía. La palabra dice, es un martillo que golpea la piedra, quebranta y la va a quebrantar hasta apartarla. Y así está, nuestro corazón es duro, insensible, tiene pensamiento de hombre, piensa como el mundo, procede como el mundo, actúa como el mundo, busca la riqueza del mundo. Y eso se ve en el proceder del pueblo, porque, a ver, la mayoría del pueblo, como dije ayer, primeramente venían acompañados a su esposa, y ahora ya no vienen acompañados. ¿Por qué? Porque le duró poco tiempo, no hubo arrepentimiento, hubo una oportunidad que le dio el Señor para salir de su pecado y dijeron no. Entonces, prefieren ir a trabajar, a esclavizarse, en el sentido de que dedican toda su vida para conseguir los tesoros naturales. ¿Por qué? Porque piensan que ahí está la bendición. Entonces, vos ves gente que tiene mucha plata y automáticamente te contagia el espíritu. Quiero tener ese auto, quiero tener esa casa, quiero vivir como ellos viven, quiero estar. Codiciar y no alcanzar, dice la palabra. Porque en vez de vivir en capital, de lo que codician, su departamento, en Puerto Madero, en Recoleta, en Palermo, están viviendo en provincia, rodeado, voy a decir despectivamente, rodeado de negros, así por decir. En los lugares peores, tal vez te levantás una casa, sacás tu auto, pero tenés miedo, mirá para todos lados que no te roben. Y no es lo mismo. Entonces ahí está el engaño, porque no podés alcanzarlo, alcanzar en provincia, todo eso, pero nunca vas a vivir en capital. ¿Por qué? Porque ahí están tus metas y esas cosas te van encerrando, el diablo te va dando un engaño y al final nunca alcanzan. Muchas personas se quieren codear así. Mandan, por ejemplo, yo sé que está bien invertir en la educación, pero quiero enseñar un ejemplo de nuestros hijos. Si lo mandan en colegio privado y te alcanza, bárbaro.
Pero hay personas que no le alcanzan, así apenas van arañando y piensan que por ese colegio privado que sus patrones le mandan al colegio privado a sus hijos, entonces piensan, bueno, estoy a la misma altura, al mismo nivel, o tal vez no piensan así, pero desean y quieren estar así. Entonces incurren en gastos. Por ejemplo, voy a enseñar una cosita ayer que pasó. Estuve en la cola haciendo un depósito de plata en un pago fácil y había un hombre que depositó 61.888 pesos por la cuota de la universidad privada de Salvador. Y después, cuando le iba a dar vuelto, le dio un caramelo por esos 2 pesos y le dio 20 pesos de vuelto, o 10 pesos de vuelto, por eso 60.888 pesos, o sea, 10 pesos de vuelto más un caramelo. Y dice, no tienen para el vuelto, no, se la debo, le di un caramelo porque no tenemos moneda. No, es una obligación que ustedes tengan moneda porque esto, ¿sabe cómo se llama? Se llama, no me acuerdo si honestidad económica, algo así, dijo, otra palabra diferente, pero utilizó un lenguaje técnico, se ve que estudiaba algo contable, algo de economía. Bueno, la cuestión es que, a ver, 2 pesos, eran 2 pesos que hoy no sirven ni para comprar un caramelo, porque un caramelo, te vas al almacén y te dan un caramelo de lo más barato por 5 pesos, o una gomita tal vez. Hoy ya no existe la moneda. Y le dijo, yo soy empleada, le dice la señora, yo no tengo nada que ver, no, ustedes siempre se la roban. Bueno, a ver, 2 pesos, estaba llorando, por 2 pesos. A ver, entonces esto me lleva a entender, hermano, que la vida miserable que lleva esta persona, en el sentido de que no puede entender, o sea, incurre en gastos, tal vez, no sé, eso no sé, pero por el otro lado se queja por 2 pesos, por 2 pesos. Y así es una vida que vos querés aparentar o querés llegar, pero por el otro lado te falta. He conocido a personas que tal vez pagan los estudios de los hijos en colegios privados, hasta en jardines privados comienza, que yo no le veo el beneficio realmente. Y en primaria, con mandarle una buena primaria, no veo el por qué también vaya uno privado. Secundaria lo puedo entender un poco más, y bueno, la universidad sabemos todo cómo es. Bueno, la cuestión es que se quieren aparentar, ponerse en el mismo nivel, pero después pasan necesidades, o no alcanzan a pagar la cuota, y todo el año es preocupación, se van atrasando, van preocupándose esto, lo otro, y incluso no comen bien. ¿Por qué? Porque quieren pagar eso. Entonces, cuando vos incurrís en esos gastos y no te da la espalda, mi mamá me enseñaba siempre una cosa: uno tiene que vivir con lo que tiene. Nosotros jamás sacamos fiado del almacén, y muchos de que son del barrio, tal vez tengan buenos trabajos, van y piden fiado, y para el otro mes, cuando cobran, tienen que depositar todo en el almacén. Y entonces creo que no es muy sabio esto, sino que uno tiene que arreglarse con lo que tiene, y en tiempo de prosperidad, bueno, tendrá. Pero si le da la espalda para cubrir todo, está bien, yo no digo nada. Pero muchas veces esa codicia nos lleva a querer vivir a ese nivel, pero al final nos vivimos ahorcando económicamente, y eso no es sabio. Porque esa misma preocupación te lleva a estar alterado, sin paz, sin descanso, querés acumular riqueza y al final te trae perjuicio, vamos a decirlo así. Por eso uno siempre se tiene que ir humillándote, ¿sí?, pidiendo perdón para que no tome malas decisiones. Dice en 2 Corintios 6:4, 2 Corintios 6:4, dice así la palabra: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, en azotes, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos. Vemos acá la palabra, el sufrimiento de un apóstol, es el título, y vemos cómo él se recomendaba, porque él tomaba la cruz. Salgamos pues al campamento, del campamento llevando su vituperio, dice. Entonces él se recomendaba en todo, porque pasó todos estos padecimientos, y como dice en el 6:9, como desconocidos, pero bien conocidos, o sea, desconocidos por la gente, o no reconocidos por la gente, pero conocidos por el Señor. Y el que toma la cruz nunca va a ser reconocido
por la gente, salvo la gente que se humilla. Pero la gente quiere un evangelio fácil, un evangelio de decir, gloria a Dios, aleluya, tengo fe, 2 gritos y piensa que se va a caer el cielo, y no es así. Uno se tiene que despojar del pecado, tiene que ir pidiendo perdón de esos sentimientos que te quieren apartar del Señor, de esas decisiones que te quieren apartar del Señor. Y como dice así la palabra, como moribundos, aquí vivimos, como muertos, moribundos, que estaban entregados a la muerte, pero seguimos viviendo. El Señor nos va sacando de los peligros de muerte. Esto está diciendo Pablo. Como castigados, mas no muertos. 3 veces he sido azotado, dice Pablo de parte de los judíos. Dice, pero estoy vivo todavía. Me azotaron un montón de veces. Y dice acá la palabra 6:10, como entristecido, mas siempre gozoso. Entristecido, una vida triste, una vida llorando, una vida, pero dice, mas siempre gozoso, porque sentimos nuestra alma, por más que tengamos padecimientos, persecuciones exteriores, nuestra alma se goza. Y dice acá, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como pobres, necesitados, pero enriqueciendo a muchos, pobres, no tienen nada, se han despojado de todo, viven una vida consagrada para Dios, como hacían muchos de los judíos en el desierto, que vivían como, Juan Bautista se vestía con pelo de camello, una vestimenta prácticamente de una persona pobre, que habla de la humillación, la vestimenta de camello. Pero vivía en el desierto, despojado de toda riqueza, de todo placer mundanal. Sin embargo, él es el que bautizaba y que anunció al Cristo, el que le indicó el camino al pueblo. Este es el que había de venir. Y vemos que dice que les hacía el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecado. Y como dice acá la palabra, mas siempre gozoso, como pobre pero enriqueciendo a muchos. Y así también tenemos necesidades, pero cuando venimos a escuchar la palabra y es por causa del Señor, estamos enriqueciendo también a muchos. Porque algunos dirán, no, pero la vida del pastor es complicada, a usted le falta todo, a esto, a lo otro. Pero también esa misma riqueza que nos da el espiritual del Señor, se la vamos dando a otra persona para que salgan de su opresión, porque al fin y al cabo lo material no te salva, lo que te salva de acá de la cabeza es la presencia de Dios, sentir el descanso. Y como dice acá, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud. Entonces, cuando vos tenés Cristo, tenés todo. ¿Por qué? En el sentido la riqueza espiritual, el descanso, poseyéndolo todo. Como dicen, no teniendo nada. Tal vez no tenemos muchas cosas, pero cuando tenemos a Cristo, tenemos lo que necesitamos, y eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque uno encuentra la paz cuando hay arrepentimiento. Y dice en Hebreos 11:26, Hebreos 11:26 dice esto: considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa o en el galardón. Considerando como mayores el oprobio. Esto lo dice cuando está contando la historia de Moisés, que dejó la casa de Faraón, la casa de Egipto, porque a pesar de que tenía toda la riqueza ahí, y en su tiempo Egipto era la mayor nación del mundo, la mayor potencia del mundo en opulencia, ¿no? Considerando, dice, como mayores las riquezas, dice, el oprobio, el rechazo de Cristo o la cruz de Cristo, que los tesoros de Egipto, vemos, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En resumidas palabras, lo que está diciendo acá, la cruz de Cristo es de mayor riqueza que las cosas que pueden ofrecer en el mundo. Y esto habla de lo que sentimos interiormente, porque el mundo supuestamente te va a ofrecer ese descanso por las cosas materiales, pero no te lo da. Entonces, cuando sentí interiormente esto, solamente la felicidad proviene de Dios. Entonces, esto me lleva a escribir también que cuando nos humillamos, esa paz te la da el Señor, esa paz inalterable que el mundo no te la puede dar, el descanso. Por eso muchos vienen a buscar esa salida espiritual. Porque la Biblia está escrito para que nos dé la paz. Yo siempre dije, de hace años que lo vengo diciendo, la Biblia no te va a hablar de cómo está constituido el cosmos, el universo, no va a decir muchas cosas de esas, de si existieron los dinosaurios, no te va a hablar de esas cosas de conocimientos naturales, pero sí te da una salida para el alma, porque todo se trata de algo espiritual. Y eso es lo que estamos buscando, el bien interior, lo espiritual
Y después, para eso están los astrónomos para estudiar las estrellas, los médicos para descubrir las cuestiones de las enfermedades y un montón de cosas, ¿no? Historiadores para la historia, pero la Biblia lo que te habla, y siempre te va a hablar, cómo el hombre puede encontrar reposo en el alma, cosa que el ser humano no te lo puede dar, porque cada uno tiene su punto de vista y lo buscan y no pueden encontrar la felicidad interior, la satisfacción. ¿Por qué? Porque esto solamente lo da el Señor. Y como dice, y es una cualidad del Señor, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el sumo gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Soportó la cruz. Cuando dice soportó la cruz, está diciendo tomó la cruz. Y tomar la cruz, como dice acá, se sentó a la diestra de Dios. Es lo que te lleva a la presencia del Padre. Y esa presencia que estoy diciendo es sentir la paz. Porque al fin, al cabo, lo que vamos a sentir es la naturaleza de Dios. Como decía mi mamá siempre, a Dios no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Y qué sentimos? La paz, el descanso. Y eso es lo que necesita, el reposo en nuestra alma. Nuestra alma necesita el reposo de Dios, el descanso de Dios. Y eso es del todo. Porque si no somos felices en esta vida, no somos nada. Y al fin y al cabo todos buscamos felicidad. Amén.